En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. La semana pasada estuvo con ustedes el Padre Tristán y lo que Jesús nos enseñaba el domingo pasado en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos es muy semejante. Corrigió la semana pasada un error muy grave que cometió su capitán, San Pedro, el primer papa de la iglesia. El Señor lo corrige, le dice: detrás de mí, Satanás. Y le dice: estás pensando como hombres, como el mundo, estás pensando mundanamente, no estás pensando como mi Padre Celestial. Porque estaba queriendo Pedro disuadir a Jesús, que no sufriera, que no cargara su cruz. Nuevamente Jesús les enseña a los apóstoles, a los discípulos, la importancia de cargar su cruz. Ahora ni está enseñando a las masas, está enseñando a sus discípulos la importancia de cargar su cruz. Como Pedro, ni siquiera Pedro había entendido, Jesús ve la necesidad de dar esta lección una y otra vez a sus apóstoles para que se les haga una cosa de segunda naturaleza de ellos, para que realmente llegue a ser una cosa que permea su alma y su pensamiento, para que luego ellos puedan en su momento transmitir esta enseñanza a nosotros, y lo han hecho por los siglos. La iglesia nos sigue enseñando la importancia de cargar nuestra cruz. Jesús nos lo dice hoy en el Evangelio, pero nuestra tendencia es esquivar la cruz, es tirar la cruz, evitar las cruces. Cristo nuevamente, capítulo 9 de San Marcos, nos enseña: no hay salvación sin esa cruz, y no hay salvación sin tu cruz, sin la cruz que a ti te toca cargar. San Pablo, en el primer capítulo de su carta a los Colosenses, dice: en mi carne completo lo que le falta a los padecimientos a Jesús por el bien de su cuerpo, la iglesia. San Pablo, más que nosotros, entiende que el sacrificio de Cristo es de un valor infinito. Cristo es Dios y hombre, que su sangre preciosa es de valor infinito. Sin embargo, el mismo San Pablo, que entiende eso, que Cristo nos ha salvado, que el padecimiento de Cristo no es insuficiente, nos dice que Él está completando el sufrimiento de Jesús. Nos invita a tener esa misma teología que también tú y yo podemos completar. No nomás San Pablo, tú y yo podemos atrevernos con nuestro sufrimiento a completar, entre comillas, el sufrimiento de Jesucristo. ¿Qué significa eso? No que el sufrimiento de Jesús es insuficiente, sino que el Señor Jesús, porque quiere darte esa dignidad, te invita a que compadezcas con Él, te invita a que le ayudes, que cooperes en tu salvación y en la sanación de la iglesia. En tu salvación puedes cooperar. ¿Cómo dijo Jesús? Como dijo San Agustín: quien te hizo sin ti, no te salva sin ti. Entonces, cargamos nuestra cruz, y si lo hacemos con generosidad, con amor, con confianza en Dios, con esperanza, estamos ayudando a nuestra propia salvación, y podemos atrevernos a ofrecer esas cruces cuando estás enfermo, cuando estás padeciendo una injusticia, alguien ha hablado mal de ti, etc. Puedes atreverte con San Pablo a entregar tu sufrimiento al Padre juntamente con el sufrimiento de Jesús. Ya no estás sufriendo en vano, ya tiene caso, tiene sentido, tiene lógica, tiene propósito tu sufrimiento. No tienes que desesperarte. Con esperanza sufres, sabiendo que Dios no te ha abandonado, te está invitando a que camines con Él. Les cuento una historia de Samuel, un amigo
que nos da una lección, un testimonio de cómo nosotros podemos cargar nuestra cruz. Samuel vivía en un rancho, estamos hablando del año 1990, marzo es el mes cuando aconteció lo que pasó en ese rancho. Cayó un rayo, hubo una tormenta, cayó un rayo, prendió fuego en una casa. Las casas en ese rancho eran de madera. Una casa prendió fuego y el fuego se pasó a otra casa y a otra casa y terminaron quemados varias casas en ese rancho. Los de ese rancho eran católicos, pero algo supersticiosos. Querían ver a un culpable, querían saber si alguien les había hecho un mal. Otra persona de otro rancho tal vez les había hecho un mal por medio de un brujo, por medio de un curandero, o tal vez Dios estaba castigando a alguien de ese mismo rancho por algún pecado terrible que habían cometido. Entonces quieren pagar a un curandero, un brujo. Pero nuestro amigo Samuel rehusó participar en eso. Dijo, yo no juego, yo no voy a pagar a un brujo para que nos diga que es fulano de tal y nos miente y nos inventa un culpable para que luego tengamos resentimiento contra esa persona. Yo no. Pues se quedaron con resentimiento en contra de él, porque no participó y no contribuyó cuando rentaron al brujo. Y lo encontraron solito 2 semanas después, y a Samuel lo mataron en ese rancho. Les cuento esta historia porque tiene un fin feliz. Hace 8 días lo beatificaron en una gran misa, incluso con la presencia de un cardenal. Beatificaron a Samuel. Tenemos otro santo entre la comunión de los santos, santo patrón de la fe íntegra, no adulterada, porque antes de adulterar su fe, antes de mezclar su fe en Jesús con fe en un curandero, con fe en los huevitos o la barrida con la albahaca, antes de mezclar su fe con fe falsa en el niño Fidencio o la Santa Muerte, prefirió padecer. Es mártir, la iglesia lo ha declarado mártir. Mártir también porque no tiró su cruz. Habría sido fácil para ese amigo Samuel evitar el resentimiento de la gente y echar sus 20 pesos en la colecta. No di mucho, di algo simbólico, pero vamos a ver qué dice el curandero. No lo hizo, por amor a los mismos que vivían en el rancho, por amor a Dios sobre todo. No contribuyó y pagó un precio enorme, pagó con la vida. Yo sé que emocionalmente eso no nos cae muy bien. Ante la posibilidad del martirio, yo mismo emocionalmente digo, no me apetece, no me atrae. A nadie le gusta pensar que va a morir. Pero les quiero retar esta tarde a que pensemos con la razón y no con las emociones. Que vayamos viviendo nuestra vida guiada, nuestra vida por la verdad y no por los sentimientos. Pregunto, ¿valió la pena el sacrificio de Samuel? No quiero sufrir, no quiero morir menos, no quiero ser mártir. Habrían sido sus sentimientos también, pero su razón de él mató a los sentimientos equivocados. Y él dijo, voy a ser fiel a Jesús. ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Juzgó bien? ¿Fue prudente Samuel o fue imprudente? Yo creo que analizando la cosa, dándonos cuenta, desde marzo de 1990, él está reinando con Dios en el cielo, extáticamente feliz, viviendo en el amor de la Santísima Trinidad, intercediendo por nosotros. La semana pasada supimos nosotros que estaba en el cielo por el decreto de beatificación de la iglesia, pero él no pasó al purgatorio, no va a pasar 1000 años en el purgatorio como uno, sino que está victorioso y ya en el cielo. Valió la pena su sacrificio, su muerte, su martirio, valió la pena. Y siempre vale la pena cargar la cruz. Hacer la voluntad del Padre siempre conviene, te conviene a ti también.
Yo sé que no te gusta, yo sé que no nos gusta. Es difícil hacer lo que no quiero, morir a mi voluntad para hacer la voluntad del Padre, perdonar a la cuñada que habló muy mal de mí, hacer la tarea cuando no quiero, ir a trabajar cuando no me gusta, cuando no me cae bien el jefe o cuando estoy cansado. Pero esas cruces grandes o pequeñas, padecer el cáncer sin quejarme, sufrir la pérdida de un ser querido sin rebelarme en contra de Dios, eso de cargar mi cruz, sea lo que sea, siempre es conveniente. Vivir la voluntad de Dios cuando es difícil o cuando es dulce, siempre nos conviene. No tiremos la cruz. Samuel ahora está en el cielo. Su apellido, Bosua, no es mexicano. Ese rancho donde él vivió y donde él murió, su plataforma para ir al cielo eterno, no fue un rancho mexicano, fue sudafricano. Vivió y lo mataron en Sudáfrica. Ay, no fue aquí. Pero tú tienes que cargar tu cruz. Nosotros con Samuel estamos retados hoy, y cada cristiano, a cargar con nuestras cruces valientemente. Victoria puede ser tuya, como victoria es de Samuel. El cáncer no tiene que ser la última página en tu libro. Un infarto, un accidente, no tiene que ser el último página en tu vida, sino la victoria eterna. Dios quiere que sea lo último de tu vida. Victoria eterna, amor eterno, alegría eterna. Esas van a ser las páginas eternas últimas de nuestra vida, siempre y cuando cargamos nuestra cruz. Vale la pena, sí es conveniente, duro, difícil será, pero vale la pena. Si me ven ustedes manejando otro vehículo en estos días, sí soy yo. Mi mamá me regaló su Jeep. Fui a Arizona en estos días y volví por tierra manejando desde allá. Si me ven manejando muy recio, hagan una pequeña oración por mí, porque es una tentación. Me gusta el Jeep, cómo se maneja. Pero no solamente me regaló algo mi mamá, mi papá también me regaló algo cuando estuve en Arizona. Me regaló un testimonio. Compartió algo conmigo muy de corazón que no me había dicho. Ustedes saben que se enfermó de cáncer hace 6 años y vivió 1 año al borde de la muerte, entre el cáncer que estaba así de cerca de invadir su cerebro y también así de cerca de invadir su ojo. Ese cáncer que le habría dado la muerte terrible, y los médicos predijeron que le iba a dar la muerte, y una muerte terrible. Ese cáncer no lo mató porque la Virgen tuvo la última palabra y lo sanó Dios por medio de ella. Pero ahora, después de ese padecimiento, y no solamente sufrió el cáncer, también sufrió el tratamiento fracasado de la quimioterapia y radiación. No solamente el cáncer, sino el tratamiento casi lo mató. Después de tanto padecer, ahora dice que da gracias a Dios diariamente, y esto es su testimonio. Da gracias a Dios diariamente por ese sufrimiento. Da gracias a Dios porque lo llevó a otro nivel espiritual. Cuando estaba cargando esa cruz, tal vez no se habría expresado con tanta claridad. Estaba incapaz de hablar de esto, padeciendo mucho. Pero ahora dice: entiendo mejor mi vida, mi futuro, mi razón de ser. Compadezco más de la gente enferma. Amo mejor a la gente, confío más en Dios y vivo orando. Y todo eso porque padecí, porque sufrí. Quisiera compartir con ustedes unas palabras del Papa Juan Pablo. Él no solamente es santo canonizado, sino experto en el sufrimiento. El Papa Juan Pablo escribió toda una encíclica, un pequeño libro sobre el sufrimiento en la vida del cristiano, el lugar de la cruz en tu vida.
de esa encíclica saqué un parrafito que quiero compartir con ustedes para que entendamos con más profundidad ese testimonio de mi papá y ese testimonio de el beato Samuel Boswa, el sudafricano. Dice el gran papa: es precisamente el sufrimiento humano permeado por el espíritu del sacrificio de Cristo que es el mediador irreemplazable, imprescindible, y el autor de todas las cosas buenas que son indispensables para la salvación del mundo. Ese sufrimiento, sigue el Papa, más que cualquier otra cosa, que allana el camino a la gracia que transforma las almas humanas. Es el sufrimiento, más que cualquier otra cosa, que allana el camino para la gracia que transforma las almas humanas. Amén.